Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast Platicando con Jerry. Hoy vamos a tener a un gran invitado, a un deportista de alto rendimiento. Él es jugador de bádminton, ha participado en las Olimpiadas de Tokio, de Río, ha jugado varios panamericanos, centroamericanos y se le considera como mejor jugador de bádminton en México. Vamos a dar la bienvenida a Lino Muñoz. Lino, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jerry? Muy bien. Un gusto estar aquí contigo. Les mando un saludos a todos los que nos escuchan y pues a darle. Bueno, muchas gracias por haber aceptado, por haberme regalado un poquito de tu tiempo para poder platicar de tu trayectoria. Y para empezar, Lino, platícame un poquito de dónde eres, en dónde creciste, hermanos, hermanas, tus papás, un poquito para que te vayan empezando a conocer. Sí, claro. Mira, yo soy originario de la Ciudad de México. Tengo actualmente 31 años. Empecé a jugar bádminton cuando estaba muy chico. A los 8 años empecé a jugar bádminton. Sin embargo, siempre mis papás fueron amantes de los deportes. Desde que estaba muy pequeño hice muchas cosas como gimnasia, béisbol, fútbol, natación, etcétera. Y pues casualmente llego al bádminton porque después de jugar béisbol, empecé jugando béisbol porque a mi primo, él tengo un primo mayor y lo iba a Ok, ver jugar. Entonces, como que, por era como mi ídolo, mi primo en ese entonces, ok. yo me empiezo a meter a jugar béis. Y la realidad es que cuando duré ahí 8 años y me dieron un bolazo en las costillas. ¿Cómo crees? Sí, pues de chiquito, ¿no? O sea, ya que Pero ya ¿en qué posición estabas o... estaba bateando, o sea, ya los niños ya empezaban a pichar, ¿no? O Ah, sea, porque cuando estás más chico, donde a los 4, 5, 6 años, pues, pichan todavía, pues los entrenadores o lo que sea, ¿no? ok. Y ya, pues los niños a los 8 ya empiezan a pichar. Igual, pues seguimos en ese proceso pues, de desarrollar nuestras capacidades motrices y cognitivas en cuanto a lo que es el espacio-tiempo con las pelotas y con muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, ahí fue donde pues, me dan un bolazo en las costillas, Pero no, que no vaya a haber sido tu primo, ¿verdad? Que te dio el golazo. no, 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 Ah, ok, no, ok, no, no, no. perfecto. De No, es hecho, broma, es broma, es broma. no fue, pues ahí en un partido es que todos los domingos teníamos partido, entrenabas en la semana y yo iba en la Liga Olmeca y Ok. ya pues los sábados o domingos jugabas y ya. Entonces me salgo del béisbol y mis papás lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? No puedes nada más ir desde la escuela, ir a tu casa, ir a la casa y quedarte ahí porque mis papás trabajaban pues todo el día. Entonces, yo al ser socio del Centro Deportivo Chapultepec, me comentan mis papás que quieren que pues, practique algún deporte después de estar en la escuela, ¿no? Para que ellos también pasaran por mí, me dejaran en el deportivo y luego por la Ok. noche los viera ahí para hacer ejercicio, ¿no? Pero, Entonces, perdón. Pero ajá. entonces tú no entrenabas en las tardes de béisbol, solamente los domingos. No, en sí yo entrenaba en las mañanas, perdón, iba a la escuela y en las tardes entrenaba béisbol Ah, ok, también. ok. Vale, vale. Pero después de que ya no hacía béisbol, pues ya me quedaba o sea, no tenía como que otra actividad después Ah, de ok, la ok. escuela Vale, formal. vale. Entonces, Y bueno, y antes de que me vayas platicando, platica un poquito de tus papás. Tus papás son, ahorita comentaste que son muy deportistas. ¿Practicaban también béisbol o qué practicaban tus papás? no, no, fíjate que mis papás, mi papá era corredor de atletismo y mi mamá hacía gimnasia. Claro, a un nivel universitario, Ok, si acaso llegar a selección, pero hasta ahí, o sea, no, nunca dieron como que ese paso a Juegos Panamericanos, Centroamericanos, ok, etcétera. Mi papá creo que sí estuvo a punto de clasificar a algún mundial de atletismo, pero no, no, ok, no ok. fue. Y de ahí que pues nunca fue como que, o sea, empecé en gimnasia porque creo que como iniciación deportiva o sea, es más bien una excelente forma de desarrollarte como, pues, como niño y como
ya sabes, con estiramientos, sobre todo la noción básica de Vale. tu cuerpo, ¿no? De tus extremidades, etcétera. Y bueno, para no hacerte el cuento ya más largo, acabando este proceso del béisbol, Ok. yo voy al Deportivo Chapultepec y empiezo a hacer diferentes deportes como natación, karate y bádminton al mismo tiempo. Que yo llego al Vale. bádminton nada más porque, o sea, está el bádminton en el Deportivo Chapultepec, está en el sexto piso, donde yo hacía karate. Entonces iba a hacer karate y hasta el fondo están las canchas de bádminton. Entonces un día, después de karate, voy a las canchas y pues llego y digo, ¿qué es esto? ¿No? O sea, veo unas canchas ahí con una red más alta que el tenis, y unos gallitos, y veo muchos niños, ¿no? Veo muchos niños jugando. Y pues cuando estás joven, pues lo que quieres hacer es divertirte, ¿no? O sea, ves dónde está Claro. el relajo y quieres pues, ser parte de ese relajo, ¿no? O sea, al final en natación y karate, pues había muy pocos niños, Ok. entonces veo que los niños están jugando, están correteándose y pues le digo a mi mamá que, pues, que quiera jugar badminton, ¿no? O sea, o intentarlo. Entonces empecé a hacer esos tres deportes a la vez, ¿no? O sea, iba todos los días al deportivo, de lunes a viernes, y jugaba badminton 2 veces a la semana, hacía karate 3 y natación, Ok. haz de cuenta, después del karate, ¿no? Vale, vale, Y vale. poco a poco empiezo a clavarme más en el badminton y empiezo a desplazar los otros deportes Y, hasta que lo hago como que mi deporte, el badminton. eso, hacia ahí iba yo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del bádminton a los otros deportes? Porque bien mencionaste, practicaste béisbol, karate, natación. ¿Cuál fue la diferencia, no? Sí, pues la verdad que, para serte muy honesto, nada más era el relajo, ¿eh? O sea, no creas que, obviamente que me producía cierto placer pegarle al gallito, ¿no? O sea, Bueno, siempre o sea, como que yo creo que cualquier persona, ¿no? O sea, el momento de que tú haces contacto con algo en algún deporte, sientes como que, o sí, sí, sea, sí. ese placer, por así decirlo, ¿no? Ya sea fútbol, tenis, lo que sea, el momento que haces contacto con otro artefacto que no sea tu Ok. cuerpo, pues sientes como que, o sea, es divertido, por así decirlo. Y yo empecé así, empecé por el relajo que había y luego empecé a ganar como torneitos ahí, interclubes y así. Carlos. Ajá, hasta que pues a mis 10 años, ya llevaba 2 años en el badminton, eh, clasifico mi primera Olimpiada Nacional, que en ese entonces se llamaban Olimpiadas Nacionales, ¿no? Entonces clasifico mi Olimpiada Nacional y es como que digo, wow, ¿no? O sea, ya sabes que pues te dan tu uniforme, viajas a otro estado y es un evento pues la verdad que bastante bonito, ¿no? Porque como que te introduce a lo que es un poco de la competencia, ¿no? Claro. De viajar con un grupo, el tener un entrenador, horarios, etcétera. Y ahí que pues digo, wow, no, o sea, empecé a ser más competitivo, me empezó a gustar más y bueno, de ahí empieza como mi carrera de juvenil, ¿no? O Ok. sea, Y esos dos primeros años que empezaste a jugar, ¿se te hizo muy complicado el bádminton de un principio? Aparte del relajo, bueno, que te gustaba no relajo, pero la diversión y todo, el bádminton podrías decir que es un deporte complicado para aprender. creo que es una muy buena pregunta porque creo que la manera en que te lo enseñan o el entrenador es muy importante, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que no es, digamos, difícil hacer contacto con el con el gallito, perdón, pero ya de darle la intención que tú quieres pues es más complicado, ¿no? O sea, Tú hablas de la dirección, me imagino. claro, y de la fuerza y de la intención y todo, porque en badminton hay muchos golpes, ¿no? O sea, se Claro. clasifican en, o sea, golpe hasta atrás, que si se fondo, remate, Margarita, dejadita, Margarita, slice, o sea, hay pues, muchísimos golpes que puedes hacer, tanto igual que en tenis, ¿no? Y claro. obviamente ese es diferencia, pues tarda tiempo, ¿no? O sea, de que no nada más era de llegas y pues sí, le pegas, pero a ver cuál es la intención, o sea, entonces yo creo que es difícil, o sea, es difícil que primero te enseñen la técnica adecuada, porque de niño lo más importante, más allá que llevar al niño a que haga ejercicio, la técnica es súper importante, porque una vez que vas creciendo, si no tienes una buena técnica, como que creces torcido, por así decirlo, ¿no? Claro.
O sea, y en todos los deportes, ¿no? O sea, tú ves personas que son quizás muy buenas para jugar fútbol o lo que tú quieras, o tenis, que quizás son deficientes técnicamente, pero son muy aguerridos porque suplen esas carencias, ¿no? Yo creo que igual que en el bádminton, el tener una buena técnica, pues te ayuda a suplir ese esfuerzo, digamos, ¿no? O sea, que necesitarías más. Al final, de todos modos, tienes que tener, o sea, ser muy audaz y tener muchas agallas para ser bueno, pero la base es muy importante, ¿no? Claro. Que un entrenador sea bueno y que te pueda enseñar las formas correctas desde pequeño, pues es vital. Sí, como tú dices, y también la ventaja de empezar desde pequeño, porque me imagino que no es lo mismo empezar a 25 30 que siendo 8 años, ¿no? Es como todo, ¿no? Me imagino. Oye, y bueno, empezaste a jugar las Olimpiadas juveniles. ¿Qué pensaban tus papás sobre eso? Yo te iba a preguntar, ¿qué opinas tú sobre el apoyo de los papás para un niño que empieza a jugar, que empieza a soñar, que empieza pues no sé si todavía esa edad ya tenías definido, pero que decías, oye, aquí hay algo que me gusta. ¿Qué opinas sobre eso, sobre los papás, no? No, Jerry, fíjate que eso pues es todo, ¿no? O sea, puede ser que seas el mejor, ¿no? O sea, que estés encaminado a ser el más grande en tu deporte o en lo que tú quieras, ¿no? Pero si no tienes ese apoyo por parte de tus papás, que claro que de alguna forma se podría hacer que lo hicieras, sin el apoyo de tus papás o de los padres del núcleo familiar es sumamente difícil, ¿no? O sea, el hecho de que y hablo ahorita en general, antes de Claro. irme a lo mío, sin el apoyo de los papás, esa confianza, por así decirlo, que puedas depositar tú en tu hijo, en que lo puedas dejar hacer lo que él quiera, al final de cuentas, es vital, ¿no? O sea, ahora en lo personal, mis papás desde que estaba muy pequeño, siempre fue como de escuela y deporte, ¿no? O sea, fueron esas dos De la como mano. de la mano, ¿no? Siempre era de, pues tienes que tener buenas calificaciones y tienes que entrenar bien. Pero Súper yo bien. creo que también por mi lado era congruente con lo que yo decía y hacía, ¿no? O sea, porque a mí, al ver el badminton, era un escape para mí de muchas cosas, ¿no? O sea, iba a la escuela, pero yo prefería ir a entrenar porque ahí echaba el relajo, digamos, a Ujú. irme, digamos, a quedarme los viernes en mi casa a ver películas o ir al cine. Claro que me gustaba el cine, ¿no? Pero era como que mis prioridades eran ir a entrenar porque me gustaba, ¿no? O sea, era Me lo tenías claro. el deporte siempre fue para mí un escape, ¿no? O sea, era diversión también, ¿no? También yo creo que los tiempos pues, son diferentes, ¿no? O sea, ahorita pues ya tengo yo jugando como 29, como no, como 20 años más o menos, ¿no? O sea, Sí, claro, 22. ¿no? Pero en ese entonces, pues, no había tanto apego a muchas cosas como tecnológicas, ni mucho Sí, menos, ¿no? Para totalmente. nosotros la diversión era jugar con los humanos, ¿no? O sea, Pero que lo que es la calle, en este caso fue el club, pero lo que es como salir a la calle a jugar con los amigos. exacto, Sí, exacto. O sea, para mí era jugar policías y ladrones, escondidillas, jugar badminton, pues porque al final no teníamos celulares, no teníamos, o sea, la tele, pues sí, la teníamos, pero era como que otro mundo, ¿no? claro. Y pues para mí esa era la forma de divertirme, era un escape, ¿no? Entonces, mis papás siempre fueron un gran apoyo por ese lado de que yo pudiera cumplir con mis sueños, pero yo era, creo que, congruente con lo que les decía, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero ser campeón nacional, ¿no? Ok. Entonces, yo iba a entrenar, estudiaba, cumplía con la escuela, que más que diversión, o sea, más que como hacerlo más por gusto, lo hacía por el badminton, ¿no? Yo sabía que tenía que cumplir en la escuela para poder seguir jugando badminton. Entonces, ese era mi enfoque, ¿no? Como de esa negociación que yo tenía con mis papás. Y de ahí que era congruente con lo que hacía y decía. Entonces, veían que entrenaba bien también, porque no es como que iba a echar relajo en el entrenamiento, ¿no? Sino que Ok. veían que tenía pasión, que era tenaz en el momento de decir, quiero ganar ese torneo. Entonces, las cosas se iban dando también, pero sí estoy muy agradecido, por así decirlo, de haber crecido en este lecho familiar en el que les gustaba el deporte a mis papás y de que me dieron la confianza también de decir, pues juega badminton, ¿no? Porque igual pudieron haberme dicho, ¿sabes qué? Es que del badminton nadie lo conoce,
no vas a vivir de él, ¿qué es el bádminton? O sea, muchas preguntas como esas, ¿no? No, O sea, ¿por claro. qué no juegas fútbol mejor? ¿Por qué no Que, juegas que, tenis? que es lo más común, ¿no? Sí, el bádminton es un deporte, yo creo que hoy por hoy ya más, más conocido que hace 20 años, ¿no? Pero sigue siendo todavía un deporte no tan popular como el fútbol, como el americano, como el tenis. Yo creo que de raquetas todavía no llega, ¿no? Yo creo que todo pues, es racquetball Definitivamente, y... sí, no tiene ese impacto todavía, que ha crecido muchísimo gracias a muchos jugadores, a varias situaciones, pero aún así no tiene ese impacto, ¿no? Que pudiera Claro, tener el tenis o no sé, el claro, squash, o por lo menos que ya sabes que hay canchas de squash en muchos más lados, ¿no? claro, Entonces, claro. Oye, y dentro de todo este crecimiento bueno, ya no tan niño, por ahí de los 14 13, ¿qué te inspiraba? ¿Con quién? ¿Hay algún jugador que tenías que te inspiraba? Ya sea del mismo deporte o el otro, o qué fue lo que te inspiró? no, pues fíjate que en badminton al final, pues yo no tenía como, pues no conocía lo que era el badminton afuera del Ok, Deportivo Chapultepec, ¿no? O sea, en el Deportivo Chapultepec entrenaba la selección nacional, ¿no? ok, ok, Que esa fue una de las cosas que también como que me alentó a seguir, porque pues, yo entrenaba, me acuerdo, entrenaba como de 4 a 6 y vale. luego a 6 llegaba la selección nacional de ese entonces, y obviamente cuando tú ves el deporte como en su máximo nivel, digamos, en cualquier ámbito, Claro, pues es claro. importante, ¿no? O sea, muchas veces la tele no le hace justicia a lo que en verdad es el deporte, pero verlo en vivo, pues era como para mí, yo podría estar ahí horas viendo a los grandes, ¿no? A la selección. Y era Ok. lo que me pasaba, ¿no? O sea, ellos llegaban a las 6 y yo me quedaba ahí en una esquinita o atrás de la cancha viéndolos, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo brincaban? Pero es algo como que no era algo como que alguien me decía, velos, ¿no? Sí, Simplemente no, era claro. como que por mí mismo decía, wow, ¿no? Sí, claro, claro. Que también muchas cosas en mi carrera deportiva se dieron de esa forma. O sea, no fue como que impuestas por alguien, ¿no? O sea, no Ok. fue como impuestas por mi entrenador o mi papá, simplemente, pues así fui creciendo, ¿no? O sea, como que mis intereses iban en sintonía con este tipo de cosas, ¿no? Como te decía, escuela, entrenamiento y mis intereses enfocados a otras cosas, digamos, en el deporte. Entonces, gracias a que yo veo a los de la selección nacional, pues digo, wow, quiero jugar como ellos, ¿no? Y pregunto y para ellos fueron como mi inspiración en ese momento. No Qué tuve, edad tenías ahí? Más o menos ya. yo tenía ahí como 11 años, o sea, 12 Muy años por chiquitillo. ahí. Sí, o sea, porque yo decido hacer el badminton mi vida, cuando tenía como 15 años, ¿no? O sea, Ok. acabo tercero de secundaria y en ese momento me voy a vivir a Canadá a cambiar de aires, cambiar de nivel, cambiar de mentalidad de muchas cosas, ¿no? O sea, consigo un plan, no era una beca, sino como había un plan de que te puedes ir a estudiar como intercambio a Ok. Canadá y ahí había un centro nacional que el entrenador era el subcampeón olímpico de Barcelona en Ah, ok. 1930. Oye, Entonces, perdón, ¿cómo fue que decides Canadá? ¿Por qué no otro país? O sea, ¿investigaste o alguien te dijo? O no sé, platícame de esa parte, más o menos. sí, primero, rápidamente, de América, de continente americano, tenemos, pues, el bádminton está mucho más desarrollado, es en Canadá, ¿no? Y todavía un poco en Estados Unidos. A diferencia de lo que muchos piensan de Estados Unidos, en Estados Unidos el bádminton es pequeño también. Hay una gran comunidad asiática, pero como tal, Estados Unidos no es el mandamás en Vale. badminton en Panamérica, ¿no? O sea, Canadá es el que normalmente siempre gana los Juegos Panamericanos, el que manda más a Juegos Olímpicos, el que tiene como los mejores rankeados, los cuadros mejor rankeados de América, ¿no? Ok. Entonces, Canadá también es un deporte que por tradición, pues en Asia, pues, China, Hong Kong, todos esos países, el bádminton es un deporte nacional, es un deporte como el fútbol aquí, ¿no? Entonces, muchas personas, ya sabes que Canadá es un país pues, lleno de inmigrantes al final de cuentas, ¿no? Que tienen como que esa cultura del bádminton. Entonces ahí
con muchas más licencias de entrenadores, hay muchas más infraestructuras para poder competir, etcétera. Entonces, hay más, como más capital humano también, ¿no? Para poder. Entonces, justo ahí, ya que después de que empiezo con la Olimpiada Nacional, empiezo a ir al Panamericano Juvenil, ¿no? Y ahí, pues, ves a diferentes entrenadores, haces amigos, conexiones, y empecé a ir a torneos como a Estados Unidos, a Canadá, así como de 2, 3 semanas, hasta que, pues, preguntamos, me acuerdo que me fui a Canadá con otro amigo, se llamaba Andrés López, que igual éramos súper frikis del badminton. Conseguimos que nos aceptaran, ¿no? O sea, a raíz de nuestros resultados en los Panamericanos juveniles, ¿no? Entonces, preguntamos y armamos todo el plan para irnos un año a Canadá a entrenar con este entrenador de Indonesia, ¿no? Que ya estaba retirado en ese entonces, pero que él, pues sí, en el 92 fue cuando fue atleta, el subcampeón olímpico, ¿no? Te estoy diciendo que a Canadá yo me fui por ahí del 2006, más o menos, ¿no? A Canadá. Ahí tenía, te digo, pues como 15 años, más o menos 15, 16, pero ahí ya el badminton era como mi prioridad, ¿no? Y en eso, cuando tienes 15 años, ¿cómo te das cuenta tú, o más bien lo que te quería decir es, ¿cuánto tiempo te tardaste en darte cuenta que esto es lo que tú te querías dedicar? Sabiendo que me acabas de comentar que 15 años, ¿no? Pero hay algún momento dije, no, ¿sabes? Pues yo creo que también fue, o sea, ya en ese entonces yo ya era campeón nacional juvenil, o sea, de Olimpiadas, ¿no? Y pues tenía, digamos, cierta como, ¿cómo decirlo? Había varias personas del equipo nacional que se convirtieron en mis entrenadores después, porque uno de los grandes problemas es que yo como tal nunca he tenido un entrenador fijo. O sea, nunca, siempre he sido de que ando rebotando. Sí, hasta la fecha. Siempre he andado entrenando, que ese es un tema que ahorita platicamos, pero gracias, uno de estos exjugadores, que era también del Deportivo Chapultepec, se convirtió en mi mentor. Como tal, me ayudó a entrenar unos años, pero pues también por dinero, chamba y tiempo, no podría darme todo el tiempo que yo necesitaba. Y él fue el que me dijo, oye, yo creo que pues tienes las cualidades y las capacidades pues, para perseguir algo más grande. O sea, no me dijo exactamente qué, pero sobre todo con mis papás, ¿no? De esa reunión, la recuerdo perfecta, en la que me dijo, apuéstale, estás en un buen tiempo, yo creo que puedes hacer, y entonces hacer grandes cosas. Entonces, al momento de que me dice eso, pues como que me la creo más, digamos, ¿no? Claro. Sí, o sea, que tú aceptas, ¿no? Que tú dices, hombre, tengo la habilidad, tengo el cuerpo, tengo la fuerza, tengo pues, también el carácter, ¿no? Porque pues, no cualquiera se avienta una carrera así o una decisión, sobre todo cuando estás muy chavo, ¿no? Porque uno se hace ilusiones, ¿no? Por eso te preguntaba hace rato, ¿no? Es importante si que tanto es el apoyo de los papás, pero los papás deben estar también un poco pues, con pies en la tierra, ¿no? No tener sueños y hacer hacer que su niño, su hijo, pues, como bien dices, trabaja escuela y entrena, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y bueno, en estos años jugaste los juveniles, ganaste centroamericanos y panamericanos, si no me recuerdo, si no estoy mal informado. ¿Cómo te sentiste en esos torneos? Platícame qué sensaciones tuviste. No me sé todo de memoria, la verdad, sinceramente, pero sé que estuviste en esos, claro, que tuviste varias medallas, ¿no? Platícame esas sensaciones. Sí, pues ya después de que, digamos, dejo de ser juvenil, después de que cumplo 18, 19 años, pues ya a los 19 años ya soy campeón nacional absoluto, ya soy parte de la selección nacional, clasifico a mis primeros Juegos Centroamericanos, que bueno, ya es otro nivel, ¿no? Completamente diferente, ¿no? O sea, ya de ser juvenil a ser ya a categoría abierta, pues ya el nivel es diferente. Sí, pues ya es como que ahora sí te puedes competir con gente de 30 años más chica que tú y pues compites ya contra el mundo, ¿no?
Ahí en ese entonces, pues yo, pues es una sensación nueva, ¿no? Ser parte de la selección nacional, ser parte de, pues ya de este compromiso. Al final ya había representado a México yo desde pequeño en Juegos Panamericanos, ¿no? Pero ya ser como, ahora tú, como la punta de esta de lanza, de ser pues el mejor jugador de México pues en esos años, pues llevaba una connotación diferente, era una experiencia y una responsabilidad diferente, bonita, pero pues diferente, ¿no? Que creo que pues, igual tarda unos años en que vayas adaptando todo, ¿no? Y sobre todo el tema mental, ¿no? O sea, que quizás cuando estás más joven tienes la energía, tienes las ganas, tienes todo eso, pero quizás la madurez pues no la tienes todavía, ¿no? Vale. Tú lo ves con muchos deportes, ¿no? Que es una combinación entre madurez, digamos, inteligencia emocional, madurez y física, ¿no? O sea, el deporte al final Claro, de cuentas es mucho de manejo de emociones, de claro, controlar claro. pensamientos, no solo es físico, ¿no? Porque si fuera así, pues el más fuerte, el más rápido ganaría. En badminton, en muchos deportes, el componente mental pues yo digo que, no sé, te da esa ventaja, ¿no? Al Sí, final de ganar un maratón. es como dicen ahí, ¿no? El salto del juvenil al profesional, ¿no? Porque se notan que hay muchos jugadores que son juveniles y van al profesional y se quedan estancados o se quedan. Ese es el salto que tú dices, ¿no? Sí, ¿Cómo trabajaste esa parte mental? sí, pues ahí yo creo que más que nada fue a prueba y error, por así decirlo. O sea, jugué muchos torneos en ya categoría abierta y pues tuve muchas derrotas, obviamente, porque pues es otro ambiente, ¿no? Otro mood, Claro, otro nivel, ¿no? O sea, ya compites con gente que tiene mucho más experiencia que tú, que claro, quizás tú claro. tienes las ganas, la velocidad, todo eso, pero ahora sí que el famoso colmillo Ok. no lo tienes, por así decirlo. Entonces yo creo que para mí fue prueba y error, ¿no? O sea, intentar, perder muchísimas veces hasta que por cada derrota pues aprendías algo, ¿no? De, a ver, de este partido aprendí esto y apuntarlo, ¿no? Era como que hacer ese ejercicio de decir, a ver, de este partido aprendí tal cosa de mí, me sentí así, 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 así. Entonces ibas haciendo un balance, como una cierta, tienes una bitácora más o menos de cada cosa. Y eso solo. Sí, sí, o sea, te Ok. digo, teníamos entrenadores por lapsos, ¿eh? Ah, pues que sí, Ya. Pero que en general vamos, tú solo prácticamente. sí, 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 sí. O sea, no había un entrenador fijo, ¿no? O sea, te digo, yo desde mis, ¿qué será? 18 años hasta el día de hoy, o sea, no he tenido un entrenador por más de 3 años, ¿no? O sea, Ok. que eso al final no es, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero no, nunca tuve por parte de la federación sí, no había un plan, ¿no? Que fuera a largo plazo, siempre era de, Claro, pues claro. ya van a ser los Juegos Centroamericanos, a ver, aquí está su entrenador, ¿no? Como de, así lo acabamos de sacar aquí del metro y va a estar con ustedes, no sé, un año, ¿no? Y siempre era lo mismo. Claro, claro. Entonces, Los centroamericanos y los panamericanos, ¿qué me puedes decir de esos en el sentido de, ¿sentiste alguna presión? ¿Te sentiste listo o cómo fue esa sí, experiencia? para los primeros centroamericanos, pues te digo, era una sensación diferente. Ahí quedamos en bronce por equipos, en singles quedé igual en bronce y en dobles quedé, gané una plata. Ya para los Juegos Panamericanos de Lima, que fueron en Lima, los Juegos Panamericanos del 2011, que fueron en Guadalajara, pues Vale. era una sensación pues impresionante, ¿no? Estar en Casa, tu ¿no? casa, Todavía. la inauguración en el estadio, en lo que ahora es el Akron, ahí Sí, sí, lo conozco, sí, sí, cómo no. antes era el OmniLife, ahora es el Akron, y que decíamos vestidos de charros y todo eso, era una sensación Qué padre. impresionante, ¿no? Aparte de que en ese entonces, desde 1991, 98, no recuerdo, no se había ganado una medalla en Juegos Panamericanos en badminton, ¿no? Ok. Y ahí ganamos una, o sea, junto con Andrés López gané una medalla en dobles que pues fue, digamos, no histórico, pero como que rompíamos esa sequía Ok. ya de tantos años, ¿no? O sea, de no haber
no haber tenido una medalla, ¿no? Entonces fue un gran paso para nosotros en hacerlo en México con pues, nuestra gente, digamos. Badminton pues se dio a conocer un poquito más y fue una sensación muy, muy especial. Ay, no está bien. Sí, está lloviendo un poquito. Está bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Bueno, y pasa a los Panamericanos y entramos un poquito al tema de Río. ¿Cómo llegas a Río? ¿Cómo te sientes? Tus primeros Juegos Olímpicos, me imagino que es una diferencia abismal entre Panamericanos y, y Río, ¿no? Sí, para empezar, pues comenzamos con la premisa de que ningún varón había clasificado a unos Juegos Olímpicos en la historia del bádminton, ¿no? Yo intenté clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres, pero me quedé pues muy lejos, ¿no? O sea, abismalmente lejos. No Okay. tanto porque no tuviera las cualidades ni las condiciones físicas, pero sí mentalmente, en temas de madurez en la cancha y demás, no estaba listo para dar ese gran paso, ¿no? En el 2015 creo que ya tenía ahí 24 años más o menos, 20, sí, 24 años. Empiezo a ver un cambio en mí en cuanto a la parte mental, ¿no? La madurez emocional. Empiezo a trabajar con una psicóloga que al final es la con la que sigo trabajando y pues creo que hice una muy buena conexión con ella en cuanto a lo que me hacía falta, los puntos mentales y situaciones que decía que por qué no me están dejando dar este paso. Y empiezo a hacer el ciclo en el 2015 y empiezo a tener los mejores resultados de mi vida, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, clasifico, o sea, y doy mis mejores resultados, pero aún así me quedo, soy el último lugar en clasificar a Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, de todo el mundo. Estamos hablando de Río. De Río, sí, sí, sí. Okay. O sea, Nada. empiezo, es que en badminton, para que igual nos entiendan, en badminton tienes un año para clasificar. O sea, Okay. digamos, es de mayo del 2015 a mayo del 2016. Tienes como que todo ese año para poder clasificar. Puedes jugar los torneos que tú quieras, pero solamente tus 10 mejores resultados son los como que se promedian Vale, y vale. hacer un ranking olímpico. Entonces, Sí. esto para evitar que, digamos, nada más juegues torneos y acumules puntos, ¿no? Sino que Ok, vale, vale. Ok. tengas esos 10. Perdón, ya me acuerdo que te iba a decir. En esto de lo que hablaste ahorita mentalmente, lo de los Panamericanos, que cuando ganaste te dio un salto mental fuerte para creerte más para poder llegar a Río. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Sí, obviamente ayudó en la confianza, sobre todo, ¿no? En la confianza ayudó muchísimo. También en el tema un poco pues de patrocinios y de que, digamos, la CONADE pues nos pudiera echar un poco la mano para seguir desarrollándonos, ¿no? Por ese tema, pues claro que fue buenísimo, pero sí faltaban muchas más cosas, ¿no? Como te digo, en ese entonces mi mamá fue la que, yo tenía ahí ¿cuántos años tenía? Pues como 20, haz de cuenta, ¿no? Mi mamá fue la que trajo, yo tenía un amigo cuando me fue a vivir a Malasia, que fue mi entrenador en Malasia, pues le pedí a él que si se venía a México a entrenarnos a la selección, Ok. porque no teníamos entrenador para Juegos Panamericanos. Entonces me acuerdo que mi mamá hizo como que ese desembolso de comprarle el vuelo y ya que llegó aquí, ya que Te dio pues nos todo. vino entrenando y todo, pues la CONADE nos apoyó, pero pues fue, te digo, un esfuerzo que hicimos nosotros también como grupo, Ok. en que le pagábamos un sueldo, o sea, imagínate, ¿no? Que la selección nacional le estuviera pagando a su entrenador el No, pues no. sueldo, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, no le entremos al detalle ahí en esa parte, pero sí te entiendo. Y, y ya después de eso, me dio mucha confianza y seguí, pues, por el ciclo olímpico. Ajá. Digo, en 2015, ya mayo del 2016, cuando sale la primera lista, pues yo quedo como, o sea, soy el último en clasificar, ¿no? A Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, apenas, ¿no? O sea, que es un sueño hecho realidad para mí, el ver mi nombre, pues en esa lista, ¿no?
de los 34. Pero aunque haya sido el último lugar o de los últimos, pues digo, ya es un logro, ¿no? Claro, o sea, sí, obviamente que es un logro, pero no es la forma como que me hubiera gustado clasificar en ese entonces, ¿no? Okay. Entonces, o sea, sí lo veía como que contento, obviamente, por haber dado cumplir ese sueño, ¿no? De chiquito, de ver los Juegos Olímpicos desde la tele, a transportarte hacia esa ceremonia de inauguración en la que, pues, estás con los mejores del mundo, ¿no? O sea, ver a un lado a estar con Nadal, estar con Djokovic, estar con Phelps, con Qué Usain suerte Bolt, tienes. es una sensación increíble, ¿no? Y que no solamente es como de a ver, están a un lado, pero yo soy pues un aficionado en espectador, no, pues es un Claro. atleta que está igual ahí con ellos, ¿no? Que está al tú por tú, que es, ¿no? Igual convives como, pues, como si fueras cualquier persona, ¿no? Entonces es una sensación bastante bonita y también estar con los atletas de México, ¿no? O sea, con los medallistas, María Espinosa, Paola, Rome, todos ellos, pues es una sensación muy especial, ¿no? Ser parte de este grupo selecto de atletas mexicanos que son los mejores del país es algo súper especial. Y el debut de Río cómo te fue? ¿Cómo En fue? el debut de Río me tocó, jugué contra el 5 del mundo en ese entonces, era un chico de India y contra un sueco, ¿no? Que había ganado los Juegos Europeos. Perdí los dos partidos, sin embargo creo que, o sea, me sentí muy bien jugando, la verdad. No estaba pues, listo para ganar esos partidos por lo mismo pues es otro nivel de badminton, digamos, ¿no? O sea, tanto en otros deportes hay niveles, ¿no? Estar entre los primeros 10 del mundo es algo impresionante, ¿no? Entonces, no me fue muy bien, o sea, no gané, obviamente, pero como primera experiencia, pues obviamente que fue algo para mí, pues, o sea, súper emotivo y alentador, ¿no? Claro, O sea, claro. ya poder ser el primero en clasificar a Juegos Olímpicos de la historia, pues para mí era como una super medalla, digamos, ¿no? Que No, ahora por hay supuesto. que hacer más cosas para que mejoren esos resultados, siempre ir hacia adelante, pues hay que hacerlo. Claro. Oye, y pasando hacia las Olimpiadas de Tokio, que también te clasificaste, eh, ya tienes la experiencia de haber jugado tus primeros Olimpiadas, y bueno, a diferencia de todos, estamos de acuerdo que se vino pues, la famosa pandemia. Este, ¿Cómo fue vivir todo ese proceso dentro de pues todo lo que viene siendo la pandemia, tanto antes de entrar a las Olimpiadas y dentro de las Olimpiadas? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo lo Sí, llevaste? pues la verdad que fue una experiencia difícil, yo creo que para todo el mundo, ¿no? O sea, en lo personal y muy puntual para los atletas, pues nos dolió, a muchos, yo creo que a la gran mayoría, de alguna forma nos impactó de una forma negativa porque pues al final los Juegos Olímpicos o la planeación a Juegos Olímpicos tú la haces con 4 años de anticipación, ¿no? Te preparas para estar en tu punto máximo en esa semana, ¿no? En esas 2 semanas. Y la verdad es que yo iba pues súper bien, o sea, yo había clasificado, digamos, desde hace meses antes, ¿no? O sea, de diciembre del 2019, es que el corte era de mayo del 2019 a mayo del 2020, ¿no? Pues das de cuenta que yo estaba clasificado por ahí de diciembre, ¿no? O sea, Ya quedaban estás 4 meses. preparado y mentalmente y todo. Sí, al final, esa parte de madurez, como te digo, entre equilibrio, entre lo físico y lo mental, pues ya te haces como que un viejo lobo de mar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya había dado los resultados y me encontraba jugando, pues, en mi mejor nivel, por así decirlo. Eh, había alcanzado el mejor ranking de mi vida, que estaba en el 64 del mundo. Órale. Entonces, pues ya estaba como encaminado a Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, y en eso pasa lo de la pandemia y pues Qué párate duro. 6 meses, párate, ¿no? O sea, de que, pues ya sabes que yo vivía en Dinamarca para esto, o sea, Ah, yo ok. estaba viviendo ahí. Antes de los Juegos Olímpicos, yo me fui a entrenar allá y ahí estaba entrenando en un centro. Dinamarca es
uno de los mejores países para jugar bádminton. Afuera de los asiáticos, Dinamarca es un gran país, ¿no?, para jugar bádminton. Tengo entendido que la liga de ahí, la liga danesa es muy buena, ¿no? Sí, no, la liga danesa es la mejor de Europa, ¿no? O sea, es Y también mejor pagada, supongo. la mejor pagada, la más top. Me tocó jugarla después de la pandemia y, o sea, un nivel impresionante, ¿no? O sea, también otro logro en mi carrera el poder ser contratado por un equipo de allá para jugar la liga. Pero bueno, acabando con lo de la pandemia, pues pasa la pandemia y pues yo estaba viviendo en Dinamarca y regreso a México, y pues ya sabes que pues, aquí la pandemia estuvo un poquito, o sea, como que se retrasó un poquito más, ¿no? O sea, en Europa al final empezaron a reanudar como actividades un poco como por ahí de finales de julio, junio, finales de... Acá pues no reiniciamos cuando, o sea, los deportivos y los centros no estaban abiertos hasta quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, en esos 6 meses que yo estuve en casa, pues entrenaba con lo que podía, ¿no? Ya sabes, en tu casa, con cubetas con agua, botellas, con tu propio cuerpo, pero al final pues no es la esencia de tu deporte, ni mucho menos. Y regreso a Europa, como por ahí de septiembre, ¿no? 6 meses después. Y pues para mi sorpresa, o sea, había entrenado pues, con lo que podía, pero pues no había jugado badminton, ¿no? Me empiezo a lastimar de todos lados. O sea, regreso y así el hombro, la pantorrilla, así, por todos lados me empiezo a lastimar. Algo que nunca me había pasado, ¿no? O sea, El ritmo, y aparte el ritmo, me imagino, de los partidos. ah, eso hasta por segundo plano. Yo tenía ya miedo de entrenar hasta cierta intensidad y mis entrenadores también. O sea, porque me decían, es que estamos haciendo lo mismo que hacíamos no sé, hace un año, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. y me da miedo de que ya no puedas con la misma intensidad, o sea, porque al final yo entrenaba 2 meses bien y luego entrenaba otras 2 semanas y ahí me quebraba, o sea, o tenía que parar, o te digo, o sea, siempre fueron como lapsos de que entrenaba bien 2 meses y luego una lesión me dejaba fuera 3 semanas, ¿no? Entonces fue algo, o sea, una pesadilla para mí en cuanto a mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no le recibió para nada bien. Entonces, o sea, yo ya estaba clasificado a Juegos Olímpicos, pero si lo pongo en una escala del 0 al 10, pues yo llegué a Tokio con un 6, ¿no? O sea, todavía en mayo del 2021 voy al Panamericano y me lesiono en la segunda ronda, ¿no? O sea, tengo una distensión en el femoral, ¿no? O sea, que me deja fuera otras 3 semanas. No. Entonces, no sé, o sea, fue algo muy desquiciante mentalmente porque ya no sabía qué hacer, ¿no? O sea, igual intenté, ya sabes, suplementos alimenticios, meditaciones, o sea, otro tipo de cosas, porque al final no estaba resultando, ¿no? O sea, mi cuerpo no se adaptó, o más bien esos 6 meses que estuve como inactivo y que regresé a entrenar, como que se había olvidado, ¿no? De lo que era esta sensación. Y pues... Si te hubieras quedado en Dinamarca, ¿crees que hubiese pasado? Lo hubiera no existe, ¿verdad? Pero ¿crees que hubiese sido diferente todas esas reacciones o no? Quizás me hubiera ayudado porque en marzo en marzo del 2020 yo regreso a México y ellos reanudan como actividades en junio. O sea, estuvieron abril, mayo y pon tú 3 meses fuera. No, ni siquiera a finales de junio ya empezaron a entrenar ellos lentamente. Yo regresé a jugar badminton en septiembre. No, pues sí, sí, sí hay una diferencia de tiempos. Sí, pero enorme. Y yo no me podía quedar en Dinamarca porque al final yo tenía una beca, Ah, o ok. sea, por parte de la Panamericana, que pues no me cubría esos Ok, meses. vale. Ya capté, capté. Entonces, hasta que me volvieran a dar la beca, pues regresé. Ah, vale, vale, ya. Ahora entiendo, entiendo, entiendo. O sea, no fue por ti, ah, sí, ya me regreso. Yo pensé que había sido como, no, pues me No, regreso, después me regreso. No, no, ya. Ok, ok. Y bueno, y lo que viene siendo Tokio, ¿te sentiste mejor que Río a pesar de todo esto o no? no, no, o sea, la verdad, para mí Tokio es un gran recuerdo por lo que representa,
pero a la misma vez no lo disfruté. O sea, no disfruté el competir. Ok. El estar ahí, no estar pisando la cancha, claro que era un logro para mí, pero aunado a lo que yo traía mentalmente o sea, mi miedo era lesionarme. Ya. Entonces jugabas con temor de que no te quieras algo más por tu futuro, de, ¿no? Claro. de no poder acabar los partidos, ¿no? O Ya. sea, te digo, o sea, yo 2 meses antes, o sea, bueno, había tenido lesiones casi mensuales, por así decirlo. Ujú. Entonces, era una sensación de, pues te digo, y algo que me dijo la psicóloga que me acuerdo perfectamente, que me dijo, a ver, tienes que aceptar una realidad, ¿no? O sea, y no puede ser también como que tan duro contigo, ¿no? Y me lo dijo así muy cruda, ¿no? O sea, la misma frase que te dije, ¿no? De, a ver, yo creo que si ponemos en una escala, en dónde estás ahorita, en dónde estamos, yo creo que estás en un 6, ¿no? Así vas a llegar a Tokio. Y con ese 6 tienes que hacer lo mejor que puedas. Ok. No estás en un momento físico en el que puedas exigirle más a tu cuerpo por estas situaciones, ¿no? O sea, llevas 6 meses lesionado, o sea, con intermitencia, obviamente, ¿no? Pero llevas 6 meses en los que tu cuerpo no se ha podido reponer, no ha podido regresar a esa intensidad Ok. por ese periodo tan largo que estuviste inactivo. Entonces, tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, de que vas así, ¿no? O sea, y algo que pues no quieres escuchar como jugador, ¿no? O sea, como atleta no quieres escuchar que llegas, pero digo, creo que es mejor tener como que esa noción, ese pensamiento de aceptación de que esta es tu La realidad. realidad, claro. Y ya, pues te digo, o sea, competí, no lo disfruté para nada, perdí los 2 partidos que tenía. Al momento de que acaba mi participación, en vez de como querer disfrutar del ambiente olímpico, por así decirlo, yo me quiero regresar a mi casa, ¿no? O Mm. sea, entonces, Entiendo. son como las dos partes del deporte, ¿no? O sea, no voy a decirte, no te voy a mentir en el que obviamente estoy contento de haber clasificado, pero no es la forma en la que me hubiera Como gustado querías. estar ahí, ¿no? O sea, ni mucho menos, o sea, fueron 10 días que, o sea, lo recuerdo gratamente, pero también digo, en comparación de Río y Tokio, o sea, Río es un éxtasis para mí. Oh, mira. Pero bueno, quedémonos con que pudiste ir a Tokio. No cualquiera puede ir a unas Olimpiadas, eso lo sabes. Y bueno, quédate con eso, quédate con por lo menos con el hecho de poder haber logrado eso y date esa satisfacción, ¿no? Ya vendrá tu otra oportunidad seguramente para ir de 2024 y bueno, en eso en un ratito lo hablamos. Y te quería comentar, a nivel organización en Tokio, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Pues primeramente yo pensé que sí se iban a cancelar, la verdad. O sea, el mundo pues seguía en una inestabilidad muy difícil en cuanto a los casos y al final se hicieron los Juegos Olímpicos con, pues digamos, muchas medidas, o sea, precautorias y de higiene y que obviamente no se sentían como unos Juegos Olímpicos, ¿no? La Ok. organización creo que, pues, buena, digo, los japoneses son muy meticulosos en todo lo que hacen. Obviamente no había espectadores, no podías, como atleta, solamente estabas recluido a estar en la villa y a tu estadio y ya, no podías ver otros deportes. Te hacías pruebas todos los días, ¿no? De saliva y había una aplicación en la que te detectaba si no le habías entregado tu prueba, o sea, O sea, como... fue una cosa difícil eso de Olimpiadas. Yo siento que como que no hubo una alegría. Te iba a preguntar cómo fue jugar sin público, ¿no? O sea, no, tiene que ser una sensación rara, no sé, Y, platícame. o sea, imagínate escucharlos casi los gritos o, no sé, el score de la siguiente cancha, ¿no? O sea, No, pues de nada que que no hay ver. nada, o sea, no hay nadie, no hay una sola alma o sea, como espectador en el estadio, ¿no? Es más, los primeros días ni Ajá. siquiera nos dejaban
ver los otros partidos de los otros competidores. O Tan, sea, tan exigente. sí, así, o sea, aunque fuera tu deporte, podías sentarte en las gradas, que al final, pues, tú estás en contacto con los demás jugadores, o sea, Ah, no claro, tiene claro. ningún hecho de que te pongan en una grada a ver los partidos, ¿no? O sea, al final estás en el mismo camión, en la misma villa, en todo. O sea, ¿por qué no dejar que pues, hubiera un stand nada más de jugadores, ¿no? O sea, y de entrenadores. Qué Y fuerte. los primeros 2 días así fueron. Obviamente que pues, muchos entrenadores y comités olímpicos se quejaron porque dijeron esto ya pues, es de más, ¿no? O sea, estamos conviviendo pues, en el camión y los demás, ¿por qué no nos dejas en una grada que ni siquiera, o sea, nos pusieron en una esquina, ni siquiera fue como que tenías una vista ahí, no, era en una esquina, que no podías ver bien todas las canchas, o sea, como que había, si mal no recuerdo, 4 canchas, pero estabas en una esquina y veías, no sé, si alguien, un partido que querías ver estaba en la cancha 1, pues te tocaba lejísimos verlo, ¿no? El estadio era muy grande. Oh. Entonces, y luego jugar sin público, sin nada, o sea, digo, al final son retos, experiencias, pero pues sí es, o Claro. sea, qué feo. Siendo objetivos, no, esta pregunta no va como jugador ni nada, siendo objetivos, ¿tú hubieras cancelado o hubieras hecho los Olimpiadas? Pues no sé, al final había demasiados intereses de por medio, ¿no? O sea, los Juegos Olímpicos, para tener unos Juegos Olímpicos, ahora sí que el desembolso económico que hace un país es inmenso, ¿no? O sea, No. con la clara apuesta en que pues, va a recuperar todo y va a ser mucho más dinero por derechos televisivos y entradas, o sea, de boletos, porque al final pues, unos Juegos Olímpicos mueve a todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo se mueve al país, ¿no? O sea, tanto el comercio local, pues se incrementa, ¿no? Porque pues viene todo el mundo, ¿no? O sea, digo, no sé cuánta gente mueve, no sé si, creo que es un parecido un poco al Mundial de Fútbol, ¿no? Son como las dos cosas, digo, el Mundial de Fútbol es solamente un deporte, pero los Juegos Olímpicos también mueve, creo que muchísima gente, o sea, y creo que más que el Mundial de Fútbol, pero pues haces esa apuesta, ¿no? Como gobierno de pues, tener esa, sí, hacer la parte de ser el host de los Juegos Olímpicos, pero pues también el tema económico está de por medio, ¿no? Entonces ellos, los japoneses, pues perdían día a día millones y millones de dólares por aplazarlos, que al final creo que seguramente quedaron endeudados, pero pues, al menos con los derechos televisivos y así pudieron recuperar algo, que creo que fue una de las cosas por las que pues también se hicieron, ¿no? O sea, pero sí, definitivamente no, el mundo no estaba todavía listo, ¿no? Como para tenerlos, ¿no? O sea, decirte, la verdad que aquí pues no me puedo quitar como que la capa de jugador, de atleta, de decir, no los hagan, porque al No, final pues como claro. No, por dices, supuesto. quieres estar ahí, ¿no? Pero Claro, claro. que, no sé, haya Sí, sido sí, lo no. más... Claro, y la pregunta, como te digo, fue objetivo, ¿no? De alguna manera, si el escenario se repitiera, hombre, ya que lo viviste y todo, dices, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Sigo diciendo, pues, pues es que es un mineral, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que se lo Yo creo aventaron. que me hubiera dolido más, mucho más. O sea, al final, digo, no los disfruté como me hubiera Ajá. gustado, pero al final me hubiera dolido muchísimo más no haber estado ahí. Seguro. Por eso te digo, ¿no? Al menos participaste, aunque independientemente tu rendimiento no era lo que tú querías, como prepararte y todo, pero estuviste ahí, ¿no? Es que, bueno, yo fui jugador de tenis y a mí me hubiese gustado jugar Olimpiadas y yo creo que la mayor representación para un jugador, representar a tu país y poder estar en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, por eso lo digo, ¿no? Disfruta y quédate con eso. Digo, Sí, definitivamente, o sea, poniéndole una balanza, qué bueno que se hicieron porque al final fue otro sueño que cumplí, el estar ahí de nuevo por segunda vez consecutiva. claro. Y eso pues no lo cambio por nada, ¿no? Ya independientemente de cómo se hayan dado las cosas, pues me hubiera dolido mucho más, hubiera sentido un vacío impresionante en el haber hecho todo lo que hice, o sea, Claro, igual todos claro. los atletas, ¿no? Y que a la mera hora, pues no saben qué, chao, no se hace. Terrible. Oye, y bueno, ¿y cómo va la preparación para París? ¿Cómo te sientes? ¿Vas a ir a París
o no vas a ir a París? Pues, la verdad que es una pregunta que no te puedo contestar de momento. Okay. No estoy al 100 en cuanto a hacer ese compromiso, ¿no? De decir, Okay. voy por París, por ciertas cosas como que al final ya tengo 31 años, Okay. todavía, claro que mi carrera puede seguir. Sin embargo, hay muchas cosas que me gustaría que fueran diferentes en cuanto a infraestructura, apoyos, entrenamientos, etcétera, ¿no? O sea, como tal, no tenemos un entrenador nacional de momento, no hay un proyecto integral para llegar a París. Okay. Todos son esfuerzos aislados por parte de los atletas que estamos jugando bádminton, ¿no? Cada quien está haciendo, ahora sí que rascándose con sus propias uñas para sacar nuestros objetivos, ¿no? Que digo que los otros ciclos olímpicos igual fueron muy parecidos, ¿no? O sea, hay apoyo de la federación, pero, o sea, a cuentagotas, ¿no? O sea, Okay. no es como que hay un camino trazado y tienes el apoyo. Entonces, yo ya llevo 3 ciclos olímpicos, ¿no? O sea, yo hice Londres, que no clasifiqué, pero al final lo hice, ¿no? Entonces, Okay. es un Okay. proceso muy largo de 4 años. Este año, esta vez, pues son menos años, son 3, ¿no? Pero aún así, el proceso, pues ya me lo sé, ya sé qué hay que hacer, pero no sé si estoy dispuesto a sacrificarlo todo de nuevo, ¿no? O sea, Vale. yo creo que cuando estás más grande y vas creciendo, vas poniendo en la balanza ciertas cosas, ¿no? O sea, yo he sacrificado, y todos los atletas, yo creo, algunos más que otros, he sacrificado muchísimo a la familia, ¿no? Un poco a esa estabilidad de estar pues, con mis papás, con gente que, pues que al final el tiempo, pues no regresa, ¿no? Claro. Entonces, mi prioridad siempre ha sido o había sido el ser el mejor, ¿no? El desarrollarme como jugador. Y ahorita ya no es ese mismo fuego que tenía, ¿no? O sea, antes me decía, ¿sabes qué? Vámonos a donde sea a entrenar y no vas a ver a tu familia en un año. No me importa, vámonos. Okay. Y ahorita, no digo que me voy a retirar, pero sí me gustaría hacerlo de una forma diferente. Entonces sí Okay. me gustaría como decir, mi base es México y con lo que tengo aquí poder clasificarme a París, ¿no? Pero pues hay muchas carencias. O sea, la realidad es que hay muchísimas carencias aquí. Okay. Tú bien que conoces a Sabrina Solís, que es una Sí, sí, cómo no. de las atletas igual ahorita pues, proyectadas para París, pues ella sabe que no se puede quedar aquí, ¿no? Ella necesita irse, necesita salir, necesita estar en ese constante fogueo, torneos, nuevas formas de entrenar y esa consistencia. Entonces, ella no lo tiene aquí. Yo ese proceso ya lo he hecho 12 años. 12 años. 12 Qué años ya fuerte. lo he hecho. Entonces, ¿Qué podrías decir de esos 12 años, lo malo y lo bueno? Aparte de no estar con tu familia, pero ¿qué podrías decir? evidentemente hay cosas muy buenas, ¿no? O sea, crecimiento personal, o sea, nuevas técnicas de entrenamiento, amigos, que se convierten en familia, al final de cuentas, países, experiencias, eso no lo cambias por nada, o sea, el dinero, eso nunca te lo va a dar, ¿no? Pero sí, o sea, es una friega, ¿no? O sea, el estar solamente pensando en eso, digamos, imagínate, yo disfruto ahorita lo que es manejar mi coche, por ejemplo, el Okay. poder levantarme y, no sé, con mi perro al parque. O sea, Que no, cosas, no habías tenido esas oportunidades antes. ¿no? O sea, pues las tenía, pero a cuentagotas, ¿no? O sea, yo Claro, claro. regresaba O sea, 2 semanas. tu vida era hotel, viaje, o sea, hotel, cancha, cancha, hotel y torneo, torneo, vamos, vas, maleta. Aeropuerto, hotel, estadio, entrenamiento y ya, ¿no? Que te digo, no me quejo, o sea, fue una experiencia padrísima, pero ahorita, contestando tu pregunta objetivamente, ese es donde estoy, ¿no? O sea, físicamente, mentalmente, Ya. estoy disfrutando estar en casa y no digo que me voy a retirar, pero sí es otro enfoque el que yo tengo a comparación del, por ejemplo, de Sabrina o de otros atletas que están, pues, en busca de ese sueño olímpico al final, ¿no? Claro. Ahorita, para mí es prioridad acabar la maestría y acabo de poner una empresa, como te había comentado. Entonces ando combinando mi vida deportiva ya con el siguiente paso, ¿no? Porque si yo voy a París, voy a llegar de 33 años, ¿no? O sea, Sí. y ese
sería mi último ciclo, o sea, ya no me aventaría Los Ángeles, ¿no? O sea, que igual quizás te lo puedes aventar, pero creo que Pues va viendo la balanza, ¿no? Tus prioridades, ¿no? También como personal lo que tú quieres hacer, ¿no? sí, entonces, de momento, o sea, voy año por año, o sea, ahorita para mí una bendición, es estar en casa, el estar con familia, amigos, con tus cosas, ¿no? O sea, No, qué bueno, qué padre. Y disfrútalo mientras lo puedas hacer. Si está bien, y ponlo en stand-by, digo, tampoco sirve, bueno, no digo quién soy yo para decirte va, pero igual no cierro las puertas, pero pues vas viendo poco a poco cómo se va dando el panorama, ¿no? Y, y bueno, ya para la recta final, Lino, quisiera que cambiemos un poquito el tema, quisiera que hablemos un poquito del tema del hexatlón, famoso hexatlón que fuiste. Platícame cómo fue el llamado, cómo hicieron las cosas para que entraras a ese reality show. sí, pues el hexatlón yo lo empecé, bueno, empezó justo cuando regreso de Juegos Olímpicos del 2016. Ok. Es la primera temporada, creo que en el 2000, ese mismo año, en el 2016 empezó la temporada del hexatlón, ¿no? Y que tuvo un auge impresionante, ¿no? Para la segunda temporada yo ya empecé mi ciclo olímpico, que empieza en centroamericanos, ¿no? O sea, el ciclo olímpico es, después de Juegos Olímpicos tienes como un año en el que nada más hay mundial y luego son los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos y clasificación olímpica y Juegos Olímpicos. Así son, se componen como que los 4 años. Entonces, al año siguiente, que es Juegos Centroamericanos, yo conocía el programa, no lo ve, no es como que lo veía a diario ni mucho menos, porque a esa hora entrenaba, ¿no? O sea, a la hora que y tenía clase. Entonces me habla un manager y me dice, oye, me pasaron tu contacto porque eres olímpico, shalala, ¿te gustaría entrar al hexatlón, no? Y yo, pues sí, o sea, sí me gustaría, pero ¿cómo está el show, no? No, pues después de Juegos Centroamericanos te volaríamos a República Dominicana, donde se graba, etcétera, ¿no? Y digo, va. Entonces, pues yo voy a ver al productor, el productor me dice que iba a entrar, ¿no? Que iba a entrar desde el inicio, ¿no? De la temporada. Okay. Total que me dice que venga a firmar el contrato no sé, el viernes, ¿no? O sea, yo fui el martes y el viernes tenía que ir a firmar ese contrato. Y al final ese viernes nunca llegó, o sea, nunca me hablaron después, ¿no? O sea, Okay. entonces yo tenía esa incertidumbre de decir, a ver, sí o no, o sea, entonces ya pasaron como 2, 3 semanas y dije, bueno, pues ya va a empezar la temporada porque ya habían hecho hasta como los promos, por así decirlo, y Ya. pues ya, ¿no? Ya bailo. Entonces yo me enfoqué de nuevo en el deporte, me regresé estaba viviendo, después de Juegos Centroamericanos, que quedamos campeones centroamericanos, yo me regreso a Europa, estaba viviendo en Hungría en ese entonces, igual entrenando y jugando una liga de España, jugando torneos, etcétera, ¿no? Para preparar los Juegos Panamericanos del próximo año. Okay. Entonces, yo llevaba, pues ya, ahí estaba, era en noviembre, me acuerdo, ¿no? Okay. Del Okay. 2018, el programa ya llevaba como 5 meses o 4 meses de haber empezado, porque Okay. normalmente está como en agosto por ahí. Y me vuelve a hablar el productor, ¿no? Oye, pues mira, perdóname que no que te hable hasta ahora, pero es que pues la tele es así, ¿no? O sea, había otro atleta que daba más rating y Ya. X, Z, entonces lo tuvimos que llamar a él, o bueno, se llamó a él, pero pues se acaba de lesionar un tipo, a ver si te gustaría entrar, ¿no? Y pues al final, como no tienes mucha noción de lo que es el programa, o sea, sabes qué es, pero internamente no tienes idea de cómo se maneja, pues dices, pues va, o sea, voy una semana, un par de o un mes o lo que sea y ya, ¿no? Entonces vuelo a República Dominicana, empiezo a competir, la verdad que es mucho más difícil de lo que uno cree o lo que uno ve en la tele, y pues para hacerte el cuento largo, pues yo duro como una semana y media, o sea, duro bien poquito en el hexatlón, ¿no? Salí de una forma, pues, no sé, quizás controversial por, por lo que sucedió. Okay. Que digo, eso ya es más términos del programa, pero Okay. salgo con una forma como controversial y pues empiezo como que a ganar muchos seguidores, ¿no? Por lo mismo de cómo se dieron las cosas, ¿no? O sea, en una semana, pues fui el que más ganó seguidores, ¿no? O sea, Ah, gané vaya, mucho vaya. Okay. por todo lo que se dio en la tele, ¿no? En el programa. Total que eso me ayuda a mí a conseguir como patrocinios y cosas para seguir jugando, ¿no? Badminton, o sea,
que ya tenías que te patrocinaba esta marca, que te da, oye, una historia, súbeme esta historia y te doy, pues, no sé, 3,000 pesos o lo que sea, ¿no? Entonces, el hexatlón a mí me ayuda a catapultarme como, primero que nada, mi deporte, ¿no? O sea, ¿qué es el badminton? ¿No? O sea, ya Claro, que claro. a nivel nacional, por semana y media, digan Lino, el del badminton, y que por lo menos la gente busque, ¿no? ¿Qué es el badminton? Pues es un gran avance para nuestro deporte, al final de Claro, por cuentas. supuesto. Y ya después la gente, pues digo, siempre, mucha gente más me ubica por el programa que por lo que en realidad he hecho como deportista, que pues no tiene comparación, ¿no? O sea, la vida de esfuerzo de ser un atleta olímpico a estar en el hexatlón, pues no tiene, nada más que, pues no, los reflectores no están cuando entrenas ni cuando compites, ¿no? Claro. Simplemente el reality es diferente. ¿Y no te han vuelto a invitar al otro reality show o algo así? Después de No, eso. pues me invitaron al hexatlón de nuevo, pero justo cuando yo estaba o sea, preparándome para Juegos Olímpicos de Tokio. Ah, ok, O ok. sea, a mí me invitan a la temporada, digamos, no sé, septiembre del 2020. O Ok. sea, aunado que yo me estaba lastimando de todos lados, imagínate, ¿no? O sea, me invitan a irme al hexatlón y obviamente, pues no es que no, o sea, mi prioridad pues era los Juegos Olímpicos, ¿no? O Claro, sea, claro. claro que me hubiera encantado ir, pero pues, mi prioridad era otra. O sea, yo ya estoy clasificado y me he entrenado en 5 meses. Mi prioridad son los Juegos Olímpicos, ¿no? Oye, pero ¿no te dio miedo entrar al hexatlón en el sentido de lesionarte? O sea, ¿cómo te lo digo? Eh, tú eres tenista, pues, eres jugador de badminton y juegas fútbol y ahí vas, te lesionas. ¿No te dio miedo en ese sentido? Porque pues, se ven que los juegos son medio tan canijos, son medio fuertes, pero no sé. No, pues obviamente tienes ese riesgo, ¿no? Tienes el riesgo de que te puedas lastimar porque los circuitos no son tan fáciles como uno cree, ¿no? No. Obviamente tienes ese riesgo y de hecho, pues la CONADE puso una cláusula para todos los atletas que tienen como una beca, que si formas parte de cualquier reality show, o sea, nada más les faltó poner ahí Hexatlón, casi casi, te iban a quitar el apoyo. Y pues de cierta forma entiendo, o sea, entiendo a la CONADE porque al final hubo atletas que entraron, que se les seguía pagando y se lastimaban y tenían que estar, no sé, operación y 3 meses fuera, ¿no? Entonces, obviamente, pues como de, a ver, yo te pago o te apoyo para que te desenvuelvas en tu deporte, te vas a un reality que al final te ayuda a ti como deportista y suple una parte que yo no te puedo dar, que Claro, es, o sea, más apoyo al final, porque, o sea, el hexatlón la realidad es que por lo que genera para un deportista es mayor de lo que te da la beca de CONADE, a 100%, ¿no? O sea, nada más que si no lo manejas bien, creo que puedes perder un poco como la guía hacia dónde vas, ¿no? Porque pues al final ya la farándula y los eventos que te invitan y eso pues te desvían un poco de tus entrenamientos, ¿no? O sea, tienes que ser como que capaz de decir, a ver, yo soy atleta primero que nada y me voy a apoyar de esto que me generó el programa, por así decirlo, ¿no? ok, ok. Entonces, pues sí, la CONADE puso esa cláusula después de la segunda temporada. O sea, yo al final entré a la temporada, no me quitaron mi beca y ya hasta el siguiente año ya me hicieron o nos hicieron firmar a todos esta cláusula de que si entrabas fuera del presupuesto del apoyo de la beca. Órale. No, pues sí. Pero bueno, una buena experiencia te llevaste ahí, ¿no? Oye, ya para finalizar, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y tus próximos planes? ¿Algún próximo torneo que tengas este año? Sí, pues primero el torneo, voy a jugar el mundial. Tengo el mundial de badminton justo en Tokio, en agosto, me parece que es como del 14 al 20 de agosto. Ok, Este es mi próximo torneo. Este mes pues, voy a estar entrenando, acabando la maestría y con la empresa. Y empiezo la clasificación para Juegos Centroamericanos este año. No estoy aún enterado de cuándo va a ser el torneo de clasificación. Y ya por lo pronto eso es lo que tengo más importante. Y mis redes sociales, pues estoy en Instagram como Lino-789 ok.
y pues mi Twitter, Lino Muñoz 802 y ya. Perfecto. Oye, última pregunta y otra cosa, ya, lo prometo. Si tuvieras la oportunidad de estar una hora con un deportista, ¿a quién elegirías y por qué? Híjole, no sé, la verdad que eh, definitivamente estaría entre Michael Jordan y Federer, seguramente. Uno Órale, de esos dos artistas son con los que, pues a Michael Jordan, pues o sea, para mí gusto, el mejor basquetbolista, ahora que salió su documental, pues sí, claro. como que te das cuenta de un poco de todo de lo que era y poder, no sé, platicar con él pues, de todo lo que ha hecho, pues me parecería, o sea, no sé, un sueño, ¿no? Y Federer, pues bueno, ¿qué te puedo decir, no? O sea, Federer es, Tú me caes bien porque le vas a Federer, me caes muy bien. Bueno, yo sí, fui tenista, entonces, pero sí, a mí Federer es para mí el... No, pero algo que te iba a decir es que, gente, que la mayoría me contesta que Michael Jordan me sorprende. O sea, yo creo sí, que es el primer nombre que sale siempre hago esa pregunta y sí, me contestan la mayoría que Michael Jordan. Me han sí, es que contestado la verdad, Federer, Nadal, pero mayoría Michael Jordan. Digo, la verdad sí, que es que la verdad o sea, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ¿no? O sea, sí, también y le marcó un antes y tengo, un después para mí. sí, claro, también le tengo muchísimo aprecio a lo que hace Nadal, por ejemplo. O sea, Sí, creo que son claro. unos ejemplos o sea, para la humanidad, ¿no? O sea, Para el deporte, más que nada. independientemente no seas deportista, o sea, son ejemplos de humanos de que dices, o sea, si lees un poco de su historia y cómo se comportan, parece que igual nacieron como que en el lugar que tenían que nacer, ¿no? O sea, Totalmente. pero o sea, son historias que, o sea, claro que el mundo está lleno de personas increíbles, ¿no? Pero este tipo estos dos personas o tres son, o sea, creo que motivadores para gente de todas las edades, ¿no? O sea, es algo impresionante. Sí, ¿no? No, y ahora que ya lleva 22 Grand Slam, está impresionante. Oye, para cerrar, fíjate que siempre les dejo a mis invitados el micrófono para que digan unas palabras a la gente que nos está viendo. Así que, pues para cerrar, te dejo el micrófono y pues, todo tuyo. Sí, pues primero que nada, Jerry, agradecerte por la charla, fue muy amena y pues invitar a todos los que nos escuchan a hacer deporte. O sea, no quiero decir que persigan necesariamente una trayectoria profesional, porque pues el alto rendimiento quizás no es para todo el mundo, pero desde mi punto de vista, el deporte a mí me ha dado todo, me ha cambiado la vida por completo y todo empezó por una actividad que me producía diversión, que me hacía amigos, que me retaba y que aparte era saludable para mi vida, ¿no? Entonces yo pues le recomiendo y empujo a la gente a que haga actividad física, que encuentre esa actividad que la divierta, ¿no? O sea, más que por estética, por así decirlo, de recomendarles ir al gimnasio, que hagan una actividad física que los divierta, ¿no? Ya sea, no sé, jugar canicas no sé, lo que quieras, ¿no? O sea, voleibol, tenis, pero que te produzca esa diversión, porque vas a regresar a hacerlo, ¿no? Con alegría, ¿no? Aparte de los amigos y de las personas que puedes conocer. Entonces, ese es el mensaje que yo le daría a la gente, a los niños, pues que sueñen en grande. Al final, creo que cuando te preocupas mucho por el futuro, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido es que al final todo va a estar bien, ¿no? O sea, si haces las cosas que tienes que hacer, la vida de alguna u otra forma te muestra el camino, ¿no? Entonces, no preocuparnos tanto por el futuro, sino por el ahora. Muy bien. Lino, muchas gracias, de verdad.
te agradezco tu tiempo, te agradezco que hayas aceptado hacer el podcast. Esperemos que no sea ni la primera ni la última y te deseo todos los éxitos para tu campeonato en Japón, en tu trabajo, en tu nuevo rol de empresario también ahí con tu empresa. Y si se da París, pues a echarle todos los kilos y México te va a estar apoyando y yo voy a ser de los primeros. Nada, muchísimas gracias, Jerry. Pues un verdadero placer la charla en estos días lluviosos que ahí se escucharon algunos truenos en la grabación, pero muy agradecido por el espacio, por darle difusión al deporte, a mi persona y pues sí, te mantendré informado de lo que pasará con mi carrera deportiva, pero muchas gracias, me la pasé muy bien. No, muchas gracias a ti. Va que va. Pues chicos, muchas gracias por habernos acompañado. No se les olvide suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Cuídense. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Platicando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirse dándole clic a la campanita. Y si te gustó algún video, por favor dale like o comenta qué te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.